abundancia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. ¿Y cuánto pudiera hacer la iglesia si se pusieran de acuerdo? Si todos pensaran estar de acuerdo acerca de una cosa. ¿Cuántos milagros miraría una iglesia? ¿Cuántos milagros miraría una persona si ayunaran? Y lo dice Isaías 58, que el ayuno que Dios quiere no es que usted deje de comer, sino que deje de enojarse, deje de estar vibrando en una forma negativa. Eso es lo que quiere decir eso, ¿ven? Entonces el ayuno que habían hecho ellos era de las obras de la carne, la ira, el enojo, la contienda, la envidia, todo lo que está en obras de la carne. O sea que el ayuno es una ley espiritual y va a funcionar para buenos y malos. Y entonces, mis hermanos, pues si sale esto en el video, no me importa, pero solo quiten el nombre del presidente. Pero el presidente, el expresidente sabe que sí fue cierto, porque a él le pasó eso. Entonces, fíjese que como yo siempre veo noticias y todo y sabía lo que había pasado, me quedé tan sorprendida de cómo esa gente satanista o gente de una secta, no me acuerdo cómo se llama esa Crislanda, no sé cómo era, Crisanta, ¿sí? Que era yo me vi ahí cuando iba a entrar, vi que en el templo decía un nombre de esos. Y entonces, mis hermanos, veo cómo es posible que ellos lleven a cabo una cosa tan sistemática, tan de fe, fíjese, y que la gente en una iglesia no tenga fe para creerle a Dios. Cuando yo tengo el Espíritu Santo y la Biblia dice que Dios me revela todo por el Espíritu. ¿Cómo me revela Dios las cosas? Entonces la que tendría que tener la revelación es la gente de Dios. Tendría que estar segura, tendría que tener la certeza, mis hermanos, de lo que está esperando. Y entonces yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué el pueblo no tiene esa fe que tienen ellos? Ellos le creen, mis hermanos, a Satanás y le creen a sus líderes, y usted no le cree a Dios. Que la palabra de Dios jamás puede dejar de cumplirse. La palabra de Dios, Dios la dictó. Fue inspirada por el Espíritu Santo, mis hermanos. Y la palabra de Dios es de Dios. Cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1 y también en Hebreos 4 que la palabra de Dios es Cristo. Usted sabía que la unción es la que permite que se muevan los dones. Y si dice la palabra que la palabra y unción se llama Cristo. Cuando hablan del ungido, hablan del Cristo que vino sobre Jesús. Y si la palabra de Dios es Cristo, es la unción, ¿por qué no provoca milagros? Cuando usted dice una palabra de Dios, tiene la presencia de la unción de Dios y es la que mueve para que accione la palabra y que ocurran los milagros. ¿Me expliqué o no me expliqué? Porque es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos eso. Porque me da tanto dolor ver al pueblo de Dios que viene, que se va, que regresa, tiene problemas, anda consultando con gente en vez de consultar con Dios. Pedirle a Dios con todo su corazón que le revele cómo actuar. Pedirle a Dios que le revele si ese hombre que está a su lado es su esposo o si anda con alguien que no es de Dios. No entiendo, fíjese. Aquí había un patojo que andaba re mal, pero una vez vi a una chica que estaba a la par de él. Entonces yo lo llamé y le dije, mira, fíjate que esa patoja no te conviene, porque esa patoja tiene un espíritu de mucha violencia, y la violencia es el peor espíritu que se puede tener, porque la gente violenta, dice Dios, que es hija del diablo, que tiene la simiente del diablo. Entonces tenés que ver qué haces. Cuando vi, ese muchacho había dejado a la chica y me dijo, pastora, la dejé porque tiene razón, usted no sabe cómo se pone esa mujer cuando yo no llego a tiempo.
Entonces mis hermanos, y era un patojo que ni andaba bien, por favor. Entonces siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué gente que no conoce la palabra, que no conoce a Dios, cuando se le dice algo, lo cree, lo cree totalmente? Yo he comentado, mis hermanos, que una vez, fíjese que yo tuve un sueño y vi a un señor que trabajaba en la empresa donde yo estaba trabajando, y vi que estaba postrado en pachama pidiéndole a Dios un trabajo, pero él era el gerente de ventas de esa compañía. Entonces yo discerní que lo iban a despedir. El gerente no me lo había comunicado porque tenía preparado poner a su sobrino, y como yo ocupaba un puesto muy importante en esa corporación, pensó que yo podía avisar a la matriz. Entonces lo tenía pues guardado. Y cuando llegó este señor, que no era mire, era un mujeriego, ni creía en Dios, mis hermanos, pero es gente que tiene fe hasta para lo malo. Y le digo, mira, fíjate que el Señor me mostró que te va a salir un buen trabajo. ¿Quién te lo dijo? Me dijo, Dios. Y el trabajo que tengo, pues no sé, pero te va a salir un buen trabajo. Entonces en ese tiempo él ganaba 3,000 y pico, pero que era buen sueldo para esa fecha. Cuando yo estoy hablando del año 84 más o menos, era un buen sueldo. Y fíjese que el día siguiente lo despidió el gerente. Entonces él me llamó y me dijo, Maite, ¿tú sabías eso? No, le dije, no sabía nada. Pregúntale a fulano, yo no sabía nada. Entonces mis hermanos pasó, eso fue en el mes de octubre, en el mes de diciembre me llamó él y me dijo, fíjate, Maite, que me salió un trabajo en tal lugar, pero ganando lo mismo. Eso no es de Dios. Mis hermanos, ¿le había creído a Dios o no? Fíjese cómo me dice, eso no es de Dios, Maite, porque tú me dijiste que era un trabajo mucho mejor. Y es que el trabajo para mí, que diga Dios mucho mejor, significa mucho mejor, ni siquiera el doble. Significa mucho mejor, porque Dios no miente, me dice el hombre. Y fíjese que como a los 2 meses de eso me llama otra vez y me dice, pero yo con algo de pena le dije, pero mira, acepta ese, aunque sea para mientras. No, porque si Dios te habló, Dios te habló. Yo voy a esperar mi trabajo que Dios me dé. Ve, dije yo, ese me está demostrando que tiene fe. Mis hermanos, ante Dios no iba él a ningún lugar, a ninguna iglesia. Y como era re simpático, decía que la chava le sobraba, para que mire sus credenciales. Y que si dice que a los 2 meses de eso me vuelve a llamar, Maitecita, ¿estás bien sentada? Y le voy a decir por qué me dijo eso. Y fíjate, me dice que me van a dar vehículo, me van a dar pago del apartamento o casa. Si tengo casa me regalan el dinero y me van a dar una cuota de las ventas de la corporación. Eso sí es de parte de Dios. Así me dijo, eso sí es de parte de Dios, Maite. Porque si Dios lo dijo, Él cuando dice que algo mucho mejor, no es que me aumenten 1,000 quetzales, ¿no? Mucho menos que me den el mismo sueldo. Entonces, mis hermanos, y así me ha ocurrido por mi caminar cristiano. Yo me quedo sorprendida de que gente que no tiene nada que ver con Dios, mis hermanos, le crea a Dios. Porque si Dios le dice a un pastor o a un profeta, viene de parte de Dios. Porque yo no voy a inventar algo que no me dijo Dios. Cuando le di palabra al esposo de Vero que le iba a salir su trabajo, le salió, mis hermanos. Y le dije, ¿sabes por qué te va a salir? Se lo dije en el mes de diciembre, en el evento que hubo a fin de año. ¿Y en qué mes le salió su trabajo a él? En enero. Le dije, hermano, usted no se preocupe por trabajo. Usted sirve a Dios en los eventos especiales, lo hace con tanto amor, y Dios no es ladrón ni ningún patrono sinvergüenza para que no pague. Dios paga bien. ¿Y sabe qué le dijo a Vero cuando salió de aquí? Ya viste lo que me dijo la pastora, que me va a salir buen trabajo porque di buen servicio. Ahí tiene su trabajo. Le salió un trabajo que no se lo dan a cualquier persona. Mire lo que es Dios. Todo es que usted le crea a Dios.
que sepa que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, que todo pasará, pero su palabra nunca se dejará de cumplir, jamás. Entonces, mis hermanos, vamos a ver aquí en 2 Corintios 4:18. Quisiera que leyéramos, por favor. Es para darle a usted ánimo. Después vamos a leer Marcos 10:27. Y vamos a hablar de ese hombre llamado Jesús de Nazaret, del gran hombre que es el Hijo de Dios. Sí. 2 Corintios capítulo 4 verso 18. Sí. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son para el olam. Sí, por eso dice la palabra, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De lo que qué? Si el Señor le dice una palabra a usted, quiero que esté convencido, aunque usted no lo mire. Porque el Hijo de Dios no anda por vista, sino que por fe. Si yo miro algo, ya no es de Dios. Tiene que ser algo que yo no mire, mis hermanos, que solo lo pueda ver con el ojo interno, el ojo de la fe. Que pueda sentir en mi espíritu que la fe me dice, sí, va a ocurrir ese milagro. Que yo lo sienta internamente. Esa es la certeza de lo que se espera. Vamos a leer aquí, vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 6, del versículo 16 al 17. Y vamos a ver esta historia. Mis hermanos, para mí el Hijo de Dios debería de caminar así como caminó Eliseo. Fíjese que este hombre tenía el don de conocimiento, que se le llama también el don de revelación. Sentado en su casa, el Señor el Señor le decía lo que estaba pasando con el rey de Asiria. Le decía a Eliseo, dile al rey de Israel que lo van a atacar en el lado tal. Pero él lo creía, mis hermanos. Entonces le mandaba a decir al rey, por favor no se vaya a ir por la carretera San Salvador porque ahí los van a atacar. Y era cierto, mis hermanos. Jamás le estaba mintiendo, porque Dios le revelaba. Pero ¿por qué le revelaba Dios a Eliseo? Porque Eliseo se lo creía. ¿Por qué a mí me reveló que este hombre estaba hincado con una pachama de color celeste y rayitas azules? Y cuando se lo dije, me dijo, Maite, a mí solo me gustan las pachamas celestes con rayas azules. ¿Oyó? ¿Por qué no lo vi de otro color? Porque yo sí le creo a Dios. Cuando me dice algo, yo se lo creo. Cuando le di palabra al esposo de Evelyn, mis hermanos, el Señor lo cumplió. Ahora tenga cuidado, porque una vez me dio palabra para un varón que llegó a una cena de matrimonios y el Señor me reveló algo y él no hizo caso. Y le hablé claro, yo no sabía por qué Dios le estaba hablando de esa manera. Solamente me sentí como afectada por lo que le estaba diciendo. Fíjese que yo inclusive me refería a un amigo que tuve de la universidad que se llamaba Edgar. Pero a él no le decían Edgar, sino que le decían otro nombre, su segundo nombre. Entonces vengo yo y le dije, fíjate que cuando tú entraste, cuando te vi sentado con tu esposa y tus hijos, sentí un dolor en mi alma y me recordé de Edgar, porque Edgar llegó así como una vez, así como tú estás aquí sentado, lo vi y le dije, Edgar, Dios me reveló algo, que tienes que servir a Dios. Te dio un talento tan maravilloso, Edgar, de ser un hombre con una elocuencia. Él era de Jutiapa. Pero mis hermanos fuimos al instituto de Jutiapa y usted no se imagina todos los alumnos así, mira, de la elocuencia que tenía este hombre. Y le dije, por favor, obedecele a Dios.
Él era economista y un hombre excelentemente inteligente. ¿Y sabe qué me dijo? Vos ya te metiste ese rollo, man. Ya te lavaron el coco, vos estás fregada, man. Así me contestó. Mira, Edgar, por favor, es que Dios me lo dijo. No, ya empezas como mi abuela me dijo a contarme historia de que Dios le hablaba. Sí, me lo dijo Dios. ¿Y qué si le conté a este muchacho esa noche que estaba yo con los hermanos? Yo no sé si la hermana Linda se recuerda, que estábamos en la reunión de ahí de mi casa, cuando aparece Edgar con su esposa. Solo que cuando yo lo conocí era como del alto como de Alan, y cuando lo volví a ver era un hombre así chiquitío. Y lo vi y me puse a llorar porque me dijo: Dios está en la antesala de la muerte. Entonces yo le dije a este señor que llegó ese día a matrimonios: me duele tanto el alma, porque ese hombre, cuando lo vi, estaba en la antesala de la muerte. Escúchame pues, dice Dios, que regreses a tu casa hoy. Quizás sea la última vez que Dios te hable, le dije. Y me puse a llorar, ¿ves? Por favor, regresa a tu casa. Ese fue día, ¿qué? Sábado. Entonces mis hermanos, cuando el día lunes que llegó la esposa, le pregunté: ¿y tu esposo qué hizo? Regresó con la mujer con la que anda. Y estando ahí en Mujer Idónea, le hicieron una llamada telefónica. ¿Qué cree que había pasado? Lo mataron. ¿Oyó? Mis hermanos, de veras, sirva a Dios. Hágalo, mire, haga un esfuerzo. Usted no sabe los milagros que Dios hace al que le sirve. Tanta promesa que hay en la palabra de Dios para los que le servimos. Hágalo. Es una bendición servirle al Padre. Pero tenga fe para creer que Dios es galardonador de los que le sirven y los que le buscan. Créale a Dios y no haga los trabajos molesto. Haga los casos, haga el trabajo tan feliz. Y si tiene tropiezos, ¿sabe por qué es? Porque Dios está moldeando todavía cierta parte de su carácter. Usted no crea que yo llegué a una iglesia y todos me trataban bien. No, tenía muchas lijas. En esa iglesia tuve muchas lijas. Me hablaban un poquito grosero, un poquito pesado, así como que no querían que yo estuviera ahí. Pero yo decidí a obedecerle a Dios y creerle a Él sin importarme lo que hiciera la gente. Porque es parte de lo que tenemos que aprender, porque Él nos está tratando Dios. Está tratando con nosotros. Me recuerdo de la enseñanza de Pablo a Tito, que Tito le mandó una carta a Pablo: mira, Pablo, me quiero regresar porque fíjate que aquí no aguanto a esta gente de la iglesia. Y le dijo Pablo: por eso te mandé ahí, le dijo, porque tenías que aprender a tolerar a esa gente. Entonces, mis hermanos, a veces encontramos lijas en algunos lugares, pero es porque nos está puliendo Dios, porque nos quiere usar grandemente y quiere quitarnos aquellas cosas que le estorban a Él como Dios y a usted como persona. Entonces aquí, en 2 de Reyes 6, vemos que ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando dijo en 2 de Corintios: no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas? Porque esas cosas que no se ven solo se pueden ver por el Espíritu con el hombre interior, ¿oyó? Con el hombre espiritual. Y son las que tienen que ser firmes en usted. Tienen que darle la seguridad de que está esperando un milagro. Créale, así como le creía Elías. Elías estaba orando para que lloviera y vio una mano. ¿Y sabe qué le dijo a Acab? Apúrate, cíñete, porque ya el agua viene. Y no había agua. Pero cuando Elías salió corriendo, el agua arreció. Así tenemos que hacer, mis hermanos, ver una señal. No importa verlo todo, pero cuando empiece a ocurrir algo, usted no se deje ganar esa bendición de nadie, sino que créale a Dios. Y vamos a ver aquí este hecho tan fantástico. ¿Sí? Verso 16. Y él le dijo: no temas, porque más son los que están con nosotros
que los que están ¿Por qué, con mis ellos. hermanos? Porque Eliseo llegó a decirle. Por eso que Dios le mostraba a Eliseo, y él se lo comunicaba al rey de Israel, le dijo el criado, fíjate que te van a tener una emboscada. Te van a hacer una emboscada porque tú todo se lo dices al rey. Así es que prepárate porque vienen un montón de a caballo y te están rodeando. Y se asombró que Eliseo siguiera sentado como que nada y le dijera, Señor, ábrele los ojos a este, porque más son los que están con nosotros que con ellos. ¿Oye? ¿Así? Mis hermanos, a esa posición de Eliseo se le llama confiado como un león. Estaba Eliseo seguro que lo estaban cuidando. Y el otro, como no estaba en el espíritu, solo en la carne, vio todos los enemigos. Pero Eliseo sabía que esos no eran enemigos para Dios, que no eran para Dios nada, porque el Todopoderoso estaba con él. Y esa es la certeza que tenemos que tener cuando vamos a un juzgado, cuando vamos a una entrevista, que Dios tiene un ejército cuidándonos. Hay ángeles moviendo ahí, aconsejando a los fiscales y a los jueces, todo. Se está moviendo Dios y uno afligido y temblando, en vez de gozarse. Gloria a Dios, gracias Padre. ¿Verdad? Gracias Padre porque estás haciendo una obra maravillosa. Gracias Señor. Y sabe que entre más se tarde una situación es porque Dios está actuando para darle un triunfo mucho más grande. Así se lo dijo él, mis hermanos, a este Moisés. Yo estoy endureciendo a toda la gente de Israel y al faraón para derramar mi gloria, para glorificarme delante de todo el pueblo de Egipto. ¿Ve? Así es. Sí. Verso 17. Entonces Eliseo hizo tefilá, oración, y dijo: oh Yahweh, abre los ojos a mi siervo para que vea. Y Yahweh abrió los ojos al joven, y el siervo miró, y aquí que el monte estaba repleto de caballos. Amén. Y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Oyeron, mis hermanos? Imagínense el otro temblando. Y esa es la forma en que tenemos que actuar en la vida, ¿me? Con una certeza. Mis hermanos, a mí me molesta cuando a alguien se le da primero Dios. ¿Sabe qué significa en el lenguaje chapín primero Dios? Pues ojalá que Dios lo haga. Cuando Dios le diga algo, diga amén, yo lo recibo y lo creo y lo voy a esperar, porque fe es la certeza de lo que se espera. ¿Está usted segura de lo que espera? Tiene que estar segura. Y vamos a ver ahora, mis hermanos, aquí en Marcos capítulo 11, 23. Aquí narra, mis hermanos, que Jesús pasó por un lugar. Espero que usted me entienda esta parábola. Y entonces tenía hambre y fue a buscar a una higuera si tenía fruto. Lo extraño es que la gente dice, bueno, si tenía fruto, ¿por qué fue a buscar fruto? Si no era tiempo de fruto. Como que una de ustedes diga, voy a ir a ver a mi terreno si hay ciruelas, si no tiene nada que ver, la ciruela es en enero o en diciembre o febrero, pero ahora no es tiempo de ciruela. Y Jesús fue a buscar fruto, y como no tenía fruto, entonces maldijo la higuera. ¿Y sabe cómo fue la maldición? Solo le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no agarra usted ese vicio que tiene su hijo, su marido, su hija, lo que sea, y le dice lo mismo? ¿Oyó? Haga una palabra profética. Dígase a sí mismo, nunca más vas a volver a probar el fracaso. Nunca. No, que la gente vive con el fracaso, vive con la desidia, con la derrota, y nunca se para a decirle que basta. Sabe que ahí está operando un espíritu
Y el Espíritu nota cuando usted lo dice con autoridad, con la certeza. Pero no, mis hermanos, estaré contemporizando, ay, vieras que todo me sale mal. No, usted le va a hablar a esa situación. Y por eso quiero que entiendan esto. El Señor Jesucristo aquí está enseñando la forma de hablarle a situaciones difíciles. Él hizo eso de la higuera para que vea el poder que tiene la palabra y cómo una palabra bien dicha. Cuando digo bien dicho es que usted no va a andar hablando vana palabrería. El problema de la gente es que empieza, Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que me des unción, Padre Santo, que no sé qué. No, estamos en el mundo espiritual y tenemos que hacer las cosas así como Dios lo ordena, como Dios ordena que tenemos que hacerlo. Solo di la palabra. A veces a la gente le cae mal cuando yo oro. Quisiera que me pusiera y a escucharle todo lo que tiene que decir. No, mis hermanos, el Señor me revela a mí qué es lo que tiene la gente. Entonces no necesito que me digan un montón. Con decir una palabra pero bien clara, así es como Dios opera. Porque Dios va, si digo la palabra clave, el Señor va a empezar a moverse, porque es la parte de su palabra que tengo que declarar para que Él empiece a mover su palabra a través de ángeles. Entonces, no necesita usted estar ahí, Señor, que nos dice la Biblia, ustedes son como los gentiles o como los hijos de Dios. Los gentiles piensan que por su vana palabrería van a ser oídos. El que tal haga no recibirá nada de Dios. Está hablando que tenemos que hablar en forma directa. Si hace un acto profético para que un muchacho deje de molestar a su hija, te desautorizo y te pongo un estorbo, no vas a volver a llegar a mi casa, fulano de tal. Pero dígalo con autoridad, ¿me oyó? ¿Qué dice usted? ¿Podrá llegar a su casa? No vuelve a poner un pie. ¿Por qué? Porque usted lo dijo segura de que eso no puede suceder. Entonces, mis hermanos, pero perdón, estamos en un mundo en que la gente parece que no estuviera en el mundo espiritual y haciendo las cosas como Dios las exige, como el reino de Dios. Por eso es que no se dan. Entonces aquí estaba Jesús, pues maldijo a la higuera y al día siguiente pasaron, o esa misma tarde, no sé. Jesús, la higuera que maldijiste se secó hasta la raíz. No dijo más Jesús, simplemente dijo la palabra exacta. Un vicio, séquelo. Seque ese vicio. Seque ese comportamiento en su hijo. Dígale, mira, nunca más mi hijo va a seguir comiendo fruto de ti. ¿Oyó? Pero dígaselo. Y se va a dar cuenta que aunque sea resistente, ese espíritu inmundo se tiene que largar porque usted lo dice con convicción. Se va a ir. Entonces aquí vamos a leer Marcos 11, 23 y 24. Aquí hay claves que vamos a analizar. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga, no fulana, no el hermano Otto, no la hermana Ida, no la hermana Ingrid, nada, cualquiera. Ese es el problema del mundo espiritual, que si los de Satanás creen mis hermanos que lo que dicen les será hecho, así va a ser. Eso fue lo que pasó con ese sueño que yo tuve. Para mí fue un sueño muy revelador. Oiga. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, muévete. Es una dificultad grande. Es un adulterio que se metió a su casa. Es una pobreza. Es un espíritu de destrucción. Un vicio, mis hermanos. Es un comportamiento que lo va a llevar a la quiebra. Una ira, un temperamento lleno de ira. Porque esos temperamentos destruyen todo lo que hay a su alrededor. Si usted le dice a ese comportamiento que lo llama por su nombre, mira, ira, nunca más voy a comer fruto de ti. ¿Sí? Se tiene que secar, mis hermanos, se tiene que secar.
porque Jesús le está enseñando a usted. ¿Y quién era Jesús? El Cristo. Y cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo, ¿quién está en usted? El Cristo. Ahí está donde si Él pudo secar una higuera, usted puede secar también una higuera. Y Él lo dijo: si tú crees en mí, las obras que yo hago, tú harás, y aún mayores. ¿No? Aún mayores. Vamos a leer esto. Que diga a este monte: muévete y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, le será hecho. Mis hermanos, quisiera dejarlo pensando, ¿por qué dijo Él arrójate al mar? ¿Qué tenía que ver el mar en esto? Y sabe que esas palabras las usó Dios también cuando le habló a Moisés. Y oiga, pues estaba Moisés diciéndole al pueblo de Israel, y ese es el error que cometemos los líderes: hermana, no tenga pena, Dios va a hacer la obra. Tiene que hacer su parte. Por favor, que no se le engañe. Haga su parte. Entonces viene Dios y le dice a Moisés: ¿pero por qué claman a mí? Ustedes están ante un peligro. Ante un peligro no se ora ni se pone a hablar conmigo, se ordena. Tienen que ordenarle. Vamos a ver aquí, pero en el hebreo eso fue lo que dijo, ahí no está, pero dice: arrójense al mar. Eso fue lo que le dijeron al pueblo. Si el pueblo de Dios no se mueve para entrar al mar, no pasa nada. El agua no se retira, porque la fe sin obras está muerta. Usted puede decir: Señor, quiero que me den ese contrato, pero si ni siquiera ora por ese contrato. Si piensa que no le van a dar ese contrato, no se lo van a dar. Póngalo en las manos de Dios. Si usted no cree, dígale: Señor, aquí te pongo en tus manos esta petición. Necesito que tú estés conmigo cuando se haga esa negociación. Yo quiero que tú estés conmigo, Padre, que me des palabras de sabiduría y de inteligencia. Y va a ver usted cómo le dan el contrato rápido, porque el Todopoderoso está con usted. Así es. Esa fue la enseñanza que di ayer de este Jacob, que el éxito de él es que Dios siempre le había prometido estar con él. ¿Y quién va a perder una batalla si Dios está con él? ¿Verdad que sí? Oiga, pues póngale atención a eso, porque para mí es tan lindo. Y vaya a ver Éxodo 14 y se va a dar cuenta que lo mismo le dijo al pueblo de Israel. Dejen de estar ahí parados pidiendo que les hagan un milagro. Hagan algo. Atrévase, arrójense a la situación difícil. Tenga un espíritu combativo, declare la palabra. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Y Dios va a empezar a mover todo, porque es la parte de Dios. Sí. Así es. Verso 24. Por esto les digo que todo lo que pidan en tefilá, oración, crean que lo recibirán y les vendrá. ¿Oyó, mis hermanos? Y cuando Dios habla de oración, ¿qué está diciendo? Dice que Eliseo hizo oración, tefilá. ¿Y qué fue lo que dijo? Señor, ábrele los ojos a este. ¿Se dan cuenta la clase de oración que cree Dios, que quiere Dios? Y la gente, ¿qué se pone a hacer? Se pasa horas ahí postrada. Tefilá quiere decir hable con Dios. Dígale lo que quiere. Él solo le dijo Señor, no le habló. Por favor, quiero que hoy se me comprendan. Yo siento que la gente no sabe orar. No sé qué papá de aquí le gustaría que llegara a su hijo: papi, fíjate que, ay, mira papi, fíjate que quiero que me unjas, quiero que me ayudes, quiero que aquí. Y el papá: bueno, pero ¿qué querés? El Señor le gusta que se le hable claro y directo. Somos sus hijos. Mi papá era juez de paz y yo no tenía que pedirle permiso para entrar con él. Cuando me miraba ya estaba en su oficina. Papi, ¿me das permiso para ir a una piñata?
Después hablamos, no papi, es que fíjate que ahí está mi tía y quiere que le contestes de una vez. Va, está bueno, hija, ¿recordaste que me dijiste que sí? Yo a mis hermanos, pero yo no tenía que, don Efraín me permite entrar porque era mi padre. Usted en forma directa así, Señor, abre los ojos a este, solamente eso le dijo Eliseo. Y el Señor lo hizo. El error está en que no aprendemos, porque Jesús mismo cuando les enseñó a orar les dijo, es que ustedes creen que por su vana palabrería, mucha palabra. Y el mundo de Dios es un reino espiritual y es un ejército. En el ejército no se habla tanto, se dan órdenes nada más. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Mis hermanos, como a mí me gusta narrar cosas, porque según la terapia narrativa, cuando se narra algo, a la gente se le graba y lo hace. Es parte de lo que yo estudié. Le voy a contar la historia de Og Mandino. ¿Quiénes han leído el libro de Og Mandino alguna vez? Va. Este hombre escribió el libro El vendedor más grande del mundo. Y también escribió El milagro más grande del mundo. Pero yo leí la biografía de Og Mandino. Él se llama Alexander. Og Mandino es un nombre comercial, se puede hablar. Y fíjese que él cuenta, mis hermanos, que eso es lo que a mí me afecta, que es gente que ni estaba así con Dios. Y una vez llegó a una casa que iban a alquilar así habitaciones. Y la que alquilaba habitaciones era una ancianita. Y en la entrada tenía una mano gigante. Siempre mi sueño es que en la iglesia haya una mano gigante y que toda persona que venga acá firme en esa mano, para que su nombre esté escrito en la mano de Dios. Entonces vino y le dijo a la viejita, nadie pasa acá si no escribe su nombre ahí. Entonces vino Og Mandino y se fue a escribir ahí. Y le dice a la viejita, desde hoy tu nombre está escrito en la mano de Dios, te tienes esculpido en la mano de Dios y Dios te va a cuidar. Cuando quieras algo solo le gritas, ayúdame, porque te estoy esculpido en tu palma. Fíjese. Entonces, mis hermanos, viene Og Mandino y cuenta ahí que una vez él era piloto aviador y fíjese que andaba volando cuando se perdió. Empezó a llover y no hallaba ni qué hacer y se recordó de la viejita y le dice, ayúdame, Señor, porque estoy esculpido en la palma de tu mano. En ese momento dice que le quitaron el timón y le tomaron el avión y dice que aterrizaron sin nada de golpes. Entonces, mis hermanos, él empezó a creerle a Dios. Y cuando su madre iba a morir, le dijo a su madre, fíjate, mi hijo, que el Señor me habló que vas a ser un gran escritor. Y él era vendedor. Mis hermanos, era un vendedor tan estrella. Pero su mamá le dijo, Dios me habló. Y cuando le dijo eso, entonces vino, mis hermanos, este varón y dice que empezó a tener visitaciones, así de una manera extraña, como dándole mensajes. Fíjese que empezó a buscar trabajo este varón, empezó a hacer un libro. Y van a ver ustedes lo que pasó. Dice que una noche soñó que tenía que ir a hablar con un escritor. Ese escritor existía pues en la librería y todo. Y fue a la casa de él y le dijo el escritor, mira, Alexander, te voy a dar un consejo. Si tú quieres tener éxito, honra a Dios con tus bienes. Y cuando tú tengas dinero, que no se llene tu corazón de vanidad, porque te quita Dios todo. Te lo va a quitar Dios. Tienes que ser humilde y sencillo cada vez que tengas más. Más sencillo te vuelves y más humilde te vas a volver. Y dice que dijo él, muchas gracias. Y se regresó y empezó a escribir su libro. Pero le pidió opinión a ese señor para que le dijera cómo hacer el libro para tener éxito, ¿va? Y él le dio algunas pautas y se fue. Pasaron muchos problemas en la vida de Og Mandino, pero al fin nadie quería sacarle el libro. Cuando aceptó una editorial, sacó el libro
mis hermanos, pero en ese interín de sacar el libro, estaba en una gasolinera trabajando, siendo un hombre que había trabajado en ventas y era muy exitoso. Y pasó el gerente de esa empresa de ventas y le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Pues estoy trabajando. Pero ¿cómo es que yo te ofrecí trabajo y no quisiste? Te ofrezco la gerencia, te pago $36,000 al año. No, le dijo él, te pago el doble. Tampoco, piénsalo. Y se fue. Y dice que él dijo, ¿cuánto era? $72,000 al año. Mire cuánto dinero era en ese tiempo de un mandino. ¿Y qué si dice que viene? Y llegó una editorial al fin y le sacó el libro. Le ofrecieron a los 5 meses $10 millones por los derechos de autor. ¿Ya veo? $10 millones. Porque él estaba convencido de que Dios sí le había hablado a su madre. ¿Vio? Fíjese, hermano, que cuando él sacó el libro, se le dedicó a este señor el primer libro y lo fue a buscar. Y él llegó al pueblo donde vivía ese hombre y decía, pero por aquí me vine para buscar a ese señor y no lo encontró. Entonces viene y él empezó a preguntar, mire, aquí había un señor que se llamaba, ay, sí, le murió hace como 20 años. Le dije, ¿qué le parece? Dios hizo una casa para que lo recibieran y puso un ángel ahí para que le dijera por qué tenemos que ser humildes, por qué tenemos que diezmar. Y ese es el éxito de este hombre, que ha vendido libros y son bestsellers. Mis hermanos, mire, yo me quedo sorprendida porque él ni siquiera creía en Dios. Mire, él tuvo unas señales donde Dios le estaba hablando, porque le creyó a esa ancianita y luego le creyó a su madre. Y como le creyó, la honró. Así es que espero que usted le crea cuando su mamá le diga algo, que él piense, que medite en lo que le está diciendo ella, porque le puede estar dando el mejor consejo de su vida. Entonces, mis hermanos, vamos para terminar con este día, porque aquí vamos a ver después a Jesús cómo accionó cada milagro. Siempre tenía la gente que hacer algo para recibir el milagro. Y eso es lo que la gente, fíjese que a uno le dice a la gente, pastora, ora por mí. Y a veces ni siquiera qué. Y entonces yo digo, pero ¿por qué no oran ellas? Si el dolor lo pasan ellas le pueden hablar a Dios igual que yo. Y se lo van a decir a Dios con más sentimiento, con más dolor, porque usted está sufriendo un problema. ¿Me comprende eso? Quiero llevarlas a que tengan una relación con el que todo lo resuelve y todo lo puede. No conmigo, mis hermanos, porque yo no le voy a pedir a Dios un milagro como usted se lo va a pedir. Un padre que está sufriendo y un hijo que anda mal, yo le voy a decir, Señor, ahí sí que como los médicos, la siguiente oración, pedimos por el señor fulano de tal, como que fuera el próximo, ¿verdad? Pero usted no. Señor, mi hijo tiene tal problema, ayúdalo, por favor, cámbialo. Porque es su madre o es su padre. ¿Me comprende ahora? Usted tiene el dolor de estar sufriendo ese problema. En cambio, un pastor, yo no quiero ser hipócrita, porque nunca me ha gustado. Hay gente que dice a uno, no tenga pena, pastora, yo voy a orar por usted. Un día le dije a un siervo de Dios, mire, siervo, fíjese que Dios me reveló que usted es un mentiroso. ¿Y por qué? Me dijo, porque usted me ha dicho a mí un montón de veces que va a orar por mí y jamás ha orado. Ay, sí es cierto que a mí se me olvida. ¿Ya veo? Entonces mejor no diga que va a orar, porque eso no le agrada a Dios. Dígame la verdad, o a la gente dígale la verdad, así como yo le digo hoy la verdad. Si hay algún pastor que me diga si no es cierto que a uno con tanto que hacer, no va a estar uno pensando en determinada persona. ¿Es que es cierto? Así es, mis hermanos, que vamos solo a decir esto, Marcos 10:27,
para que usted vea cómo tiene que estar para recibir tanto milagro. Marcos 10, 27. Verso 27. Pero Yeshua mirándolos, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero no para Yahweh, porque todas las cosas son posibles para Yahweh. ¿Oyó, mis hermanos? Créale a Dios que para Él todo es posible. Si algo usted lo mira imposible, entonces tiene que hacerlo a Dios. En el momento en que usted dice, Señor, ya no puedo hacer nada, en ese momento busque a Dios. Señor, aquí en Marcos 10, 27 dice que para ti todo es posible. Y te pongo en tus manos esta petición. Mis hermanos, si nosotros leemos, por ejemplo, la Torá, en la Emet, no en esa, ¿qué le dijo Dios realmente a Moisés? Dile al pueblo que no diga nada, que espere en silencio para que pueda recibir la salvación. ¿Oyó? Y tú extiende tu vara y dile al pueblo que marche. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Quedarse callado, solamente marchar. Y marchar, ¿qué era? Arrojarse al mar, atreverse a meterse al mar. Ahí estaba el milagro por ocurrir. Si no hacen eso, no se puede dividir el mar, porque la orden era arrójense al mar. Ese era el milagro. Y el mar tiene mucha connotación espiritual, porque habla del fuego y de la sal. Vamos a orar. Sí. Mis hermanos, voy a repetir: fe es actuar conforme a la palabra. Fe es creer en las promesas que están en su palabra. Fe es creer en lo que Dios te ha dicho. Esa es fe. Y tienes que caminar con esa promesa. Si hay una promesa para ti, tómala y camina en esa promesa, porque Dios lo tiene que cumplir, porque Él lo escribió. Padre, te damos gracias en este momento. Yo te ruego, Padre, que llenes a este pueblo de fe, que deposites en su corazón fe, que va a sanar, que no importa cómo tú vengas a buscar a Dios, que no importa qué situación estás viviendo. A Él no le interesa si tienes 50 años de tener un vicio ni nada. En un instante Él puede cambiarte. En un momento puede cambiarlo todo, porque nada es imposible para Dios. Y Dios dice que Él no vino a buscar a santos, vino a buscar a pecadores, a gente que a veces ha hecho tantas cosas malas, porque para Dios es lo más fácil sanarlo. Si tú hoy viniste, mi hermano y hermana, con alguna situación que no has podido resolver, quiero que sepas que Dios te la va a resolver, porque no hay nada difícil ni nada imposible para Dios. Quiero que en este momento tú la pongas en sus manos, que le digas: Señor, te encomiendo esta petición. No diga nada, esa fue la orden de Dios. Guarda silencio delante de Dios, confía en Él y espera en Él. Quiero que tenga en su corazón la petición que le quiere poner a Dios, o las peticiones. Y quiero dar un momentito para que usted le diga a Dios: Señor, te entrego estas peticiones. Cuando vaya a su casa, anótelas y anote el día. Todos los días le va a dar gracias a Dios por esa respuesta. Y va a descubrir que no pasa nada de tiempo sin que usted reciba esa respuesta. Hágalo sabiendo que Dios me dijo esto en este momento. Dile a mi pueblo que me ponga su petición o sus peticiones, porque no hay nada imposible para mí. Yo soy el que voy a actuar. Te damos gracias, Padre. Yo quiero que lo haga, hermano y hermana.
Hágalo con un sentimiento de fe.